Saludos, les saluda Edgar Fidel Ardumas Arios y esta oportunidad les vamos a trabajar con respecto a realizar un programa el cual nos pueda calcular el aumento de un salario identificándolo de la siguiente manera. Dice el programa a realizar es que en una empresa se otorgará un 15% de aumento a los empleados cuyos salarios sean menores que 3.500, un 10% de aumento a los empleados cuyo salario esté entre 3.500 y 5.500 y un 5% de aumento a los empleados cuyo salario sea mayor que 5.500. Y esto lo vamos a elaborar en el programa Python y que donde se muestre el salario y que se calcule el aumento y despliegue el salario actual, aumento y nuevo salario. Vamos a trabajar entonces con este programa. Acá vamos a trabajarlo y vamos a ver primero el lenguaje. Configuramos para que a la hora de programar sea con la opción de Python. Y vamos a ingresar entonces, primero escribo print. Esto nos va a generar lo que es un mensaje de bienvenida. Escribo bienvenidos, bienvenidos al programa para calcular el aumento del salario. Cierro aquí. Si nos damos cuenta, estoy colocando estos signos que nos va a ayudar para poder realizar el ejercicio. Ahora la opción dice el salario tiene que ser, primero ingresamos el salario. Como hago esto, escribo entonces el término salario. ¿Para qué? Para que me muestre primero lo que se va a ejecutar. Y estas son las opciones que aquí donde nos va a mostrar la opción para poder ingresar la cantidad que vamos a trabajar. Y escribo entonces ingrese el monto del salario. Al hacer esto automáticamente vamos a ver acá que me va a dar la opción para que uno pueda ingresar el monto de lo que es el salario. Siempre tenemos que abrir, si nos damos cuenta aquí, abrir paréntesis. Esto es porque se cerraron dos, porque acá abrí uno primero, el que está acá en input, este se abrió, y el siguiente que es para poder cerrar los datos. No es por eso se cerraron con dos paréntesis. Ahora vengo y voy a hacer la combinación. Primero la opción de que si el salario, el primero, que si va a obtener un aumento a los empleados cuyos salarios sean menores que 3.500. Entonces voy a utilizar la opción del si o el if, que quiere decir si el salario, en este caso if, que es salario es menor. Acá para poder configurar en la computadora modifico el lenguaje para cambiar el signo. Si el salario es menor a 3.500, entonces me va a dar la opción para poder configurarlo de esta forma. Si el salario es menor, acá voy a configurarla de esta forma. El aumento es igual. Acá voy a escribir una opción para que me configure los datos. En este caso es al 15%. Pero la opción de multiplicación no voy a escribir 15%, sino que el porcentaje es 0.15 por cuál lo voy a multiplicar por el salario que se ingrese, por el salario que se vaya a ingresar, y voy a escribir el número 2 para que automáticamente me dé 2 decimales. Automáticamente entonces me va a dar la opción de 2 decimales. De lo contrario, ¿qué es lo que pasaría? De lo contrario, acá escribo else para que me determine lo contrario de la terminación que se va a trabajar. De lo contrario, ahora acá, si el salario es mayor
porque esta va a ser la otra terminación. Si el salario es mayor a 3.500 y corresponde a un rango de 5.500, va a tener un 10% de aumento. Entonces, si el salario es mayor o igual a 3.500 y, en este caso en inglés, and, o en, el salario es menor o igual a 5.500. 5.500. Voy a determinarlo de esta forma entonces para que me pueda dar la opción. El aumento voy a dejarlo en este rango para que me termine con el sí. El aumento va a ser igual, otra vez escribo round para que me lo redondee, el número o la cantidad. ¿Por cuánto? Por el 10%. En este caso es 0.10 para que me lo trabaje por el salario. Y le coloco el número 2 para que determine que son 2 decimales. Entonces acá ya tengo la primera secuencia. Si el salario, primero ingreso el monto del salario. Después dice si el salario es menor a 3.500, entonces el aumento va a ser el 15%. De lo contrario, que si el salario es mayor o igual a 3.500, si el salario es menor o igual a 5.500, entonces va a tener un aumento del 10% sobre el salario. De lo contrario, si ninguna de esas dos opciones se complementa, entonces de lo contrario vamos a tener un aumento. Vamos a tener un aumento ¿de cuánto? Del 5%. Un aumento del 5% o redondearlo al 0.05, que es el porcentaje por el salario. Por el salario igual 2 para que se configure que son 2 decimales. Acá tenemos que tener en cuenta de que las cantidades, el aumento del sí, del if, tiene que ir con respecto a cada dato. Y nos damos cuenta acá que se marca la secuencia de cómo van. Acá el aumento igual acá para que se determine el rango criterio que se tiene. Entonces, de lo contrario, va a ser el 5%. Ahora, para finalizar, entonces que nos muestre la cantidad acá, que nos muestre entonces si acá, si el salario, vamos a cambiarle para colocarle el signo, el salario de salario, entonces tiene un aumento de cuánto, se va a sumar el aumento por lo que el nuevo salario es, ¿de cuánto sería? Entonces acá a la hora de colocarlo, salario más el aumento, porque se va a sumar el salario que se obtenga más el aumento para que me muestre las cantidades. Entonces tenemos acá que el salario de el aumento se va a trabajar de esta forma y vamos a operar el monto. Entonces acá vuelvo a imprimir, aquí es un mensaje de agradecimiento con respecto a la utilización del programa para mostrarlo a las personas. Gracias por utilizar este programa. Para finalizar este programa, presione, vamos coma, programa, presione enter para finalizar. Acá cierro. Observo que siempre tengo que, si abro un paréntesis, tengo que cerrarlo. Si lo dejo abierto, entonces el mismo programa me va a tirar error. Y el input para que me dé una pausa a la hora de correr o editar ya en la secuencia. Vamos a ver entonces cómo nos funciona el programa. Nos tendría que dar de esta forma. Lo voy a guardar. Acá puedo darle la opción archivo, guardar. A la hora de guardarlo puedo buscarle la carpeta donde se va a trabajar, donde se va a guardar. Lo voy a guardar en el escritorio y le voy a escribir programa el salario. Voy a escribirle programa salario con aumento.
con aumento para determinar de cuánto, como es en Python. Y entonces lo voy a grabar con la opción del programa que se va a trabajar. Python, busco la opción acá, esta, Python. Me marca de las dos opciones, siempre le agrego el .py para que me lo genere como programa, si no me lo va a generar como documento de texto en donde está editable el programa. Le doy guardar, observo que sí se guardó, puedo minimizar, busco en el escritorio donde tengo la información y acá está, programa, y le doy para correr. Me tiró error, no corre. Podemos revisar a ver en dónde tuvimos algún inconveniente. Vamos a ver. Bienvenidos, estamos bien. El programa para calcular el salario es igual a input. Ingrese el nombre, el monto. Aquí es monto, no monte. El monto del salario. Y acá si el salario es menor a 3.500, acá los dos puntos, vamos a ver si está bien, si están bien los dos puntos, si están bien los dos puntos. Si el salario, entonces el aumento es igual a, redondeamos 0.5 puntos por salario 2. Ahora de lo contrario, el salario es mayor o igual a 3.500 y el salario es menor o igual a 5.500, entonces el aumento es igual a 1 por 10 por el salario. De lo contrario, aquí está. Acá observo el problema, aquí son 2 puntos. Ese es el inconveniente, lo vuelvo a guardar. Y verifico ahora el programa. Corro. Excelente. Entonces ahí estamos. Ingresa el monto del salario. Entonces, ¿cuál era la primera condición? De que si el monto me tiene que dar un 15%, si el empleado ha obtenido un 15% sobre su salario que sea menor de 3.500, un 15%. Entonces, 3.500, si coloco 3.000, ¿cuánto sería el 15% de 3.450? Entonces dice el salario de 3.000 tiene un aumento de 450, por lo que el nuevo salario es 3.450. Acá observo, me aparece de esta forma. Gracias por utilizar el programa. Ahí estamos. Vuelvo a ver. Ahora el siguiente tiene que ser un 10% mayor a 3.500 y menor o igual a 5.500. Vamos a verificar. Escribo 5.000. Si fuera 5.000, entonces el 10, 500. Muy bien. Por lo que el salario es 5.500. Estamos bien. Y por último, de lo contrario, que tendría que ser más a 5.500, tiene que ser entonces el aumento de un 5%. Verificamos entonces. Acá, entonces escribo yo 6.000. El 5% de 6.000 me da entonces 300. 300, por lo que el salario es 6.300 quetzales. Entonces acá observo que a la hora de generar y editar con 2 decimales automáticamente me da la opción de que esté parejo. Si yo coloco algún monto diferente, entonces me va a calcular el programa. Si tenemos alguna duda o sugerencia, observamos siempre el programa, siempre hay que revisarlo para ver las opciones. Si se dieron cuenta, acá tuve un error, pero se logró verificar para que el programa funcione correctamente. Agradecidos entonces, esperamos de que este video sea de mucha utilidad y para poder comprender y realizar de mejor manera las opciones. Gracias, nos vemos.